Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, estamos este lunes con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz. ¿Feliz por qué? Porque es lunes. Pues sí, porque es lunes, porque estoy contigo, es lo mejor que tiene el lunes. Bueno, Y porque está sucediendo, es que tenemos un mes bursátil tremendo, Rocío. O sea, a veces, claro, estamos todos los lunes y yo estoy encantado de estar todos los lunes, pero no todos los lunes son iguales porque no todas las temporadas son igualmente bursátiles. Es decir, que suceden tantas cosas que estén continuamente influyendo en los especuladores y que estén marcando el devenir del mercado. Y lo que hemos vivido en los últimos días es formidable. Fijaos, aquí vamos a tener que incluir muchos factores y al final, si me permite, Rocío, haremos una referencia a todo lo que está sucediendo en el tema cripto con FTX. Pero vamos al mercado y además tendremos que hablar de geopolítica. Fijaos, durante el último mes y un día, exactamente un mes y un día, es lo que ha transcurrido desde el pésimo dato de IPC que generó el gran rebote que ha llevado a cabo, entre otros, el DAX. Cuando ustedes en Estados Unidos les hablen del SP500, se pueden preguntar como yo, ¿por qué se les habla del SP500 cuando el índice de referencia americano es el Dow Jones? Es un índice que lleva cotizando desde la última década del siglo XIX y, sin embargo, el SP500, que es del que más se habla, es de los años 40. Y estamos hablando de las medianas y pequeñas compañías americanas, no de las 30 más grandes como el Dow Jones, con lo cual yo les sugiero que a la hora de mirar la economía americana o la parte bursátil de la economía americana se referencien como yo al Dow Jones. Bueno, pues estos dos índices han tenido una subida en el caso del DAX del 21% y del Dow Jones del 18%. Todo en ese mes y un día. ¿Qué pasa? Recuerden cómo explicábamos que los rebotes se desarrollan. Cuando comienza el rebote, todo el mundo dice, los opinadores dicen que esto es un rebote para seguir cayendo. Según continúa el rebote, los opinadores ya dicen, joder, igual es que no es para seguir cayendo inmediatamente. Y para, de algún modo, como sienten la presión de sus seguidores, dicen, bueno, no ha caído el mercado porque ya había descontado lo negativo, por eso ha continuado subiendo. Y luego ya viene la 3, que es en la que ya estamos inmersos. Llega un momento en el que el mercado pega un auténtico latigazo al alza. Estamos hablando de que el DAX subió 500 puntos en un solo movimiento, justo en unos minutos, cuando nos encontramos con esa noticia del dato de inflación tan maravilloso que nos contaron el jueves en Estados Unidos. 500 puntos en esa misma sesión. Eso ya es lo que convence a todos los opinadores, los de vamos a desplomarnos, a decir que ahora el mercado ya está alcista. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden cómo el guión transcurría de la siguiente manera. Tenemos que subir hasta las midterm, es lo que les explicaba hace un mes, porque el sistema financiero necesita de una manera prioritaria que el Partido Demócrata tenga el menor estropicio electoral posible. De hecho, lo han logrado. Vamos, con un canto en los dientes se dan los demócratas hace un mes si les decían que iban a obtener lo que han obtenido. A partir de ahí viene la parte B. ¿Qué hace el sistema financiero con los títulos que tiene que vender? Porque los ha hecho subir y para hacerlos subir ha ido comprando durante la subida. Y ahora necesita unos días, que es yo lo que explicaba el viernes pasado, unos días de sentimiento comprador para ir liquidando todos esos títulos. Ahora viene la parte geopolítica. Vamos ahora con el tema de hasta dónde puede caer todo esto, pero antes la parte geopolítica. ¿Recuerdan ustedes cuando a primeros de año el mercado, yo les expliqué, bueno, ahora tiene que el mercado recortar y aparecer un malo artificial, que colocará el sistema financiero en la mesa y que en realidad no es un malo, simplemente se le está colocando en el lugar de malo? Muy pocas semanas ya supimos quién era, Putin. Y explicábamos, sí, este va a ser el malo que utilice. ¿Por qué? Porque, y esto era importantísimo, y nos desgañitamos a explicar cuál era la verdad del trasfondo del conflicto de Ucrania, ese conflicto nunca lo generaba Rusia. Cuando alguien decía, van a invadir, yo decía, no tienen ningún interés en invadir. De hecho, todo lo contrario, a Rusia le interesa que Ucrania siga siendo un país en el que hay una gran parte de la población rusa. ¿Por qué? Porque así mantiene un espíritu prorruso y sigue siendo un estado neutral, que es lo que necesitaba Rusia para no tener a la OTAN en sus fronteras. Por eso Rusia no tenía ningún interés. Sin embargo, luego ya hemos ido sabiendo,
la OTAN estaba continuamente azuzando, es decir, pasando armas a Ucrania para que siguiera bombardeando de manera indiscriminada a los rusos de la zona de Donbass, para obligar a Putin a entrar. Y esto es muy importante, porque ahora, si se fijan, lo que está sucediendo con esas teóricas conversaciones de paz evidencia que Ucrania pinta muy poco. Rusia se va a sentar con Estados Unidos, Ucrania aquí no pinta nada, quien pinta realmente es Estados Unidos, Ucrania lo que tendrá que hacer, y ya eso le obligará a Estados Unidos a refrendar lo que acuerden Estados Unidos y Rusia, y ahí será cuando teóricamente terminarán las hostilidades. Tengan en cuenta algo muy importante en esas conversaciones de paz. En esas conversaciones de paz no hay negociación. Ustedes igual creen que ellos se han sentado a hablar. No. Lo que está sucediendo es exactamente lo que ustedes van a escuchar ahora. Rusia, que ha sido obligada a un conflicto bélico, va a colocar en la mesa las condiciones de paz. Esas condiciones de paz son intocables. Tú, Estados Unidos, no vas a modificar nada de lo que yo ponga en la mesa porque me has hecho desplegar la 10ª parte de mi ejército en esta operación y esto me lo voy a cobrar. Si alguien les dice a ustedes que Rusia se retira despavoridamente, es ridículo. Rusia ha empleado solamente un 10% de su fuerza militar en el conflicto de Ucrania. Pero lo ha desplegado y ahora se lo va a cobrar. Y solo se lo va a cobrar si se aceptan absolutamente todas sus condiciones, entre las cuales se incluirán varias de las que ya dijo al principio. De hecho, ustedes cuando vean cuando termina la guerra a qué acuerdo se llega, se darán cuenta de que si ya se hubieran aceptado esas condiciones al principio, no habría habido ningún problema. Pero lo hubo porque a Estados Unidos le interesaba. De manera que ahora lo único que habrá es que cuando el sistema financiero le diga a Biden, ahora es el momento, Biden aceptará las condiciones de Rusia y fin de la guerra. Eso sucederá cuando sea, pero va a ser así. Y será el sistema financiero, que fue el que empezó la guerra, o el que eligió la fecha de comenzar la guerra, el que elegirá la fecha para finalizarla. Y en ese momento, si ustedes ven que todo es Hollywood, que todo es maravilloso, que lo que asoma en el horizonte es un maravilloso sol iluminando los mercados, tengan verdadero pánico ya. Porque lo normal es que estén repartiendo esos fondos de inversión de los que les he hablado hace 10 minutos, todos los títulos que han hecho subir de manera tan rápida durante el último mes. Eso es exactamente lo que va a pasar. No significa que vaya a haber ahora una paz. Significa que cuando se produzca esa paz, el sistema financiero repartirá títulos por doquier. Ahora mismo sucede algo que probablemente va a llevar a un recorte. Lo explicaba la semana pasada. Una vez que ya se ha liquidado el problema de las midterm, pues ahora simplemente, como veis, durante estos días se están dando datos positivos económicos, véase el dato de inflación del jueves, rumores de posible firma de la paz en Ucrania y una serie de circunstancias que después de haber subido un 21% y ahora ya con los opinadores sugiriéndoles que compren, implica que probablemente viene un recorte. ¿De cuánto será ese recorte? Todavía probablemente ni siquiera, ya veremos si hemos marcado ya el techo, los máximos o no, pero lo normal es que sea unos días en los que repartan los títulos. ¿Hasta dónde debería recortar el mercado si es que empieza a recortar? Todavía no ha empezado. Pues ahora tiene que ser más recorte. Ya no es lo que yo les comentaba hace unas semanas. Bueno, veremos recortes de un 2%, un 3%, cosas así. Al principio, obviamente, no iba a haber ningún recorte porque estaba todo el mundo bajista, pero ya a mitad de camino la gente empezaba ya a mosquearse. ¿Qué pasa aquí? A ver si nos la han colado con lo de que íbamos a desplomarnos. Efectivamente, se la han colado. Pero es que ahora se la están colando a mucha más gente. Y eso implica que el recorte tiene que ser más importante de lo que habíamos hablado anteriormente, si es que en aquellos momentos que ya tuvimos algunas caíditas, veíamos recortes. Con lo cual, no les extrañe que cuando esto empiece a recortar, las caídas sean, pues, probablemente estamos ahora mismo en 14.313 en el caso del DAX, pues de 700, 800 puntos con tranquilidad. Fíjense el techito, lo tranquilo que se está elaborando. No van a ser, los techos no es cuando hablamos de que ya hemos subido lo suficiente y hay un sentimiento positivo como para recortar, no significa que mañana vayamos a empezar un recorte. Recuerden lo que explicaba yo en la operativa hace unos días. Cuando se produce el dato de inflación positivo el jueves, yo inmediatamente una operación de 350 puntos de beneficio la cierro en el DAX. Pero a cierre de sesión la vuelvo a abrir, porque claramente no dan la sensación de que el mercado se vaya a girar en ese momento. Si se hubiera girado en ese momento,
como no hubiera subido esos 400 puntos más que ha subido ahora, lo lógico es que hubiera tenido un mínimo recorte. El hecho de que haya subido esos 400 puntos más genera más sentimiento comprador y probablemente más fuertes recortes posteriormente. Vamos con las criptos. Sí, sí. En casa del herrero, cuchillo de palo. Fíjense ustedes por qué se creó el Bitcoin. Para evitar todos los problemas relacionados con las monedas centralizadas fiat, es decir, entre ellas la falta de poder adquisitivo. Bueno, pues ¿qué es lo que ha hecho FTX? Pues lo mismo que hace un estado con emisión de moneda fiat, pero siendo un particular. Cuando se está hablando de que los tokens de FTX, que no son más que las monedas de FTX, se deprecian, lo que están queriendo decir es que no tiene un subyacente detrás que apoye el valor que tenía anteriormente en el mercado. Esa, creo que es Alameda, esa especie de entidad, Alameda Tecnología, no sé exactamente cómo se llama, que hay detrás, es la que se encargaba de hacer todo ese proceso. Y los chicos de Binance, cuando han entrado a mirar las cuentas, han dicho que no. Han dicho que no porque efectivamente, o sea, se estaban haciendo las cosas como si fueras un estado con emisión de moneda fiat, pero con la diferencia de que tú no tienes la ley para imponerla a los ciudadanos. Y ahora yo preguntaba el viernes con Laura y lo repregunto ahora. Fíjense ustedes. La cantidad de ríos de tinta, la cantidad de horas de YouTube, todos estos expertos que aparecieron como setas hace 2 años para explicarnos cómo iba a ser el futuro de las monedas mundiales. ¿Para qué? Para un desplome lógico cuando los grandes bancos de inversión el año pasado vendieron todos sus criptoactivos. Todas esas horas, energía y dinero que se ha perdido era vacuo, no tenía ninguna necesidad de ser puesto en peligro, porque todo ese universo de Bitcoin, ese gran universo de Bitcoin del que ustedes hablan, solamente implica todos los criptoactivos del planeta, solo suponen un 2% de la especulación mundial. Cuando ustedes vean la cantidad de horas que se dedica a todo ese mundo, criptoactivo tal, criptoactivo cual, que si Luna, que si Terra, que si lo otro, que si stablecoin, toda esa historia, es un 2% única y exclusivamente del dinero que se mueve en el mundo en productos financieros. El 2% solo. De hecho, es menor que el 2% ya, con la caída de precios de los últimos meses. ¿Y por qué digo esto? Porque todo ese bombardeo de más que ustedes están viviendo es el interés de más que luego deberá ser purgado a la baja. Luego, no se preocupen, cada vez que haya una quiebra, que habrá más, sin duda, porque los que han emitido monedas, todos así, son pillos, son gente espabilada, que te coloca a ti el mochuelo y luego colócaselo tú a otro, que es una especie de cadena, un sistema Ponzi, como lo quieran llamar, y eso va a tender todo a desplomarse, pero fijaos, en esas caídas se van a volver a elaborar discursos de por qué Bitcoin aguantará, por qué será no sé qué, por qué será no sé cuál. No. Hasta que todos esos discursos desaparezcan, el Bitcoin tiene que caer. Cuando todos esos discursos desaparezcan y ya nadie crea en Bitcoin, lo comprarán de nuevo los bancos de inversión para de nuevo volver a hacerlo subir. Y existirá alguna causa por la que lo hagan subir, ya sea porque vuelve de nuevo a haber una inyección masiva como la que hubo con el coronavirus, que es la que hizo subir al Bitcoin en su última subida, o cualquier otra razón económica que inyecte dinero en el mundo para que lo podamos gastar en tonterías como Bitcoin. Lo que sí deben tener ustedes claro es que lo que nunca va a ser Bitcoin es lo que dicen que va a ser quienes creen en Bitcoin. Nunca va a sustituir a una moneda y sí está sirviendo a los estados que emiten moneda fiat para observar con qué facilidad los ciudadanos se adaptan a todo el trasiego de bitcoins para en su día imponérselo mediante las CBDC, mediante las monedas digitales de Banco Central, monedas fiat, pero que permiten el control del ciudadano. Bitcoin lo están utilizando los bancos centrales, Fed y Banco Central Europeo, para ver cómo implantar esas monedas digitales, y una vez que se implanten las monedas digitales se prohibirá el oro, probablemente se prohíba el Bitcoin, se prohibirán muchas otras cosas para poder tener bien controlada la población. Y el Bitcoin, cuando diga a la gente, dice, no, aunque prohíban Bitcoin, siempre nos quedarán nuestras wallets frías para hacer lo que queramos ya, pero sin la confianza de la ciudadanía, vuestro Bitcoin tenderá a valer cada vez más cerca de cero. Con lo cual, ¿de qué os sirve llevar
una wallet cuando lo que lleváis dentro de la wallet, vuestros bitcoins, valen menos que el soporte que lo porta. Es decir, que todo lo que se ha montado, todo el castillo fundamental en torno a Bitcoin, solamente ha dependido de su precio. Y solamente se ha montado ese castillo después de que Bitcoin ha llegado donde ha llegado. La mayoría de las personas que hoy en día dan maravillosas charlas técnicas sobre Bitcoin solo lo han conocido porque un día al ver subir algo, su precio, dijeron, ¿yo esto por qué sube tanto? Y de repente apareció toda la parafernalia. Se la creyeron y la cuentan igual. Pero no hay nada de eso en la realidad. Solamente Bitcoin es un producto especulativo que introdujo en los mercados financieros Goldman Sachs. Antes andaba por ahí pululando. Y Goldman Sachs es el que se beneficiará de él. Y todavía no los ha comprado los bitcoins que vendió en 68.000. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que se llama holders, es decir, gente que va a aguantar carros y carretas porque el bitcoin es el futuro. Y son esos los que tienen que vender para que lo compre Goldman Sachs y lo vuelva a hacer subir de nuevo. De manera que os sugiero que en todas las noticias que escuchéis nunca penséis, esto ya ha caído lo suficiente, porque el Bitcoin tendrá rebotes, y no hablo de las demás, hablo solamente de Bitcoin, que es a la que es más carta de naturaleza se le da. Tendrá rebotes, pero para seguir cayendo mientras Goldman no recupere todos esos Bitcoins que no podrá recuperar mientras haya muchos holders en el mundo y mientras haya canales que sigan hablando bien de Bitcoin. Cuando deje de haber esos canales porque han perdido toda la audiencia, ahí ya será señal de que todo el mundo ha abandonado Bitcoin, lo compran Goldman y los suyos y podrá volver a subir. Hecha esta reflexión de lo que está pasando en el mundo de las criptos, Alberto, vamos, si le parece, con dudas de oyentes, al hilo de lo que Muy nos bien. comentaba antes de esas caídas futuras, de hasta dónde puede caer el mercado después de este tirón que ha tenido. Nos escribe Juan, no sé si le parece precipitado, porque nos dice Juan de Zaragoza que está corto ya en los 8.130 puntos del IBEX más o menos, y quiere saber cómo lo ve. Vale, la semana pasada, cuando hablaba de objetivos en el IBEX, daba los 8.200. 8.200 ya se han alcanzado, además con mucha precisión, justo hoy, 8.212, y ha tenido un cierto recorte. Yo personalmente, en la operativa, me han preguntado también en Twitter, en Editorial de Bolsa, si había que abrir cortos ya la semana pasada cuando sale el dato de IPC. Y yo explico lo que mismo que he explicado ahora en ese momento, cuando el DAX llegaba a 14.000 y el IBEX andaba acercándose a los 8.200. No es momento de cortos. No sabemos el sistema financiero cuánto tiempo va a tardar en realizar la colocación de títulos antes de poder armar un recorte importante. Entonces, bueno, para un especulador muy rápido, el stop en 8.212, ¿de acuerdo? Pero yo creo que Vamos. todavía es prematuro. Muy bien. Vamos con dudas de oyentes. Recuerdo, por cierto, cómo pueden participar con nosotros. Pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. También pueden llamarnos al 91 283 33 33 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, como ha hecho, por ejemplo, este oyente, Alberto. Hola, buenas tardes. Mira, un par de preguntas. A ver, la primera sería sobre Amazon, ¿vale? Que hoy ha publicado una noticia muy negativa, ¿no? De que va a realizar el mayor recorte de su historia en cuanto a despidos de empleados. Entonces eso me hace que pensar, ¿no? Si pudiera ser una buena entrada, ¿no? En los momentos actuales. Y la segunda pregunta es con Bankinter, ¿no? Yo sigo ahí con la mosca detrás de la oreja y a mí sí que me gustaría entrar, ¿no? Entonces que me dijera un valor, ¿no? Un punto de entrada para Bankinter. Gracias, hasta luego. Vamos a ponernos con Amazon, quizás Bankinter lo dejamos para la segunda parte del consultorio. En efecto, noticia de esta tarde que planea despedir unos 10.000 trabajadores la compañía Amazon. Vale, eso ya es síntoma probablemente de que quiere ir formando un suelo. Hace 2 semanas yo explicaba justo cuando habría con ese gran hueco del 20% a la baja, explicaba que la zona 101 era muy importante y la siguiente, una vez que barría esa zona 101, la siguiente eran los 84, 85 dólares. Lo explicábamos, no sé muy bien si era con Rocío o con Laura. El caso es que, bueno, pues ya ha marcado esa zona, 84, 85, y ha rebotado. Es muy bueno que den noticias negativas, porque probablemente implica que quiera continuar al alza hasta esa zona 101, 105 de nuevo. No lo sé. Es que no me parece que sea un valor que deba estar del que debamos estar muy pendientes, porque necesitaría haber tenido mucho más tiempo de suelo. Como es un valor Nasdaq, los giros no van a darnos mucho tiempo a, hombre, que el suelo más claro está formando, voy a comprar aquí porque esto seguro que sube. Así es que se encuentra usted con la dificultad del valor, es muy bueno que den esa noticia que él nos ha dicho negativa y está a medio camino.
objetivo alcista 105, está ahora mismo en 98, póngale un stop en niveles de 95, yo no estaría tan pendiente de las tecnológicas, parece que están muy de moda.